Timoteo 6, primer carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Es el cierre ya de esta primera carta de Pablo a Timoteo. Dice así: Timoteo, estoy leyendo primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Puedes tomar tu lugar, hermano, que Dios te bendiga. Ya hace 15 días hablamos un poquito acerca de esta advertencia que el apóstol Pablo nos da: evita las palabrerías vacías y profanas. Ya hablamos un poquito de qué son palabras vacías, qué son palabras profanas. Hablamos un poquito acerca de lo que es la falsamente llamada ciencia y explicamos, solo para recordar un poquito y para los que no estuvieron, explicamos que Pablo está más enfocado en el peligro hacia el interior de la iglesia. No está necesariamente pensando en los avances científicos que pudiéramos nosotros entender hoy en día como esos avances tecnológicos o esos avances médicos, que ciertamente hay muchos peligros ahí. Hay muchas cuestiones que son delicadas y que nos pueden robar atención, tiempo e incluso devoción. La tecnología y la ciencia moderna. Pero Pablo está pensando en una forma contextual, está pensando más en aquello que se ha introducido a la iglesia, que se ha introducido a las congregaciones y que se ha vestido en forma de conocimiento. Entonces, él está advirtiendo de esas voces que se han infiltrado al interior de las iglesias, aludiendo a un conocimiento mayor o un conocimiento extraordinario o un conocimiento fuera de lo que la palabra enseña. Por eso el apóstol Pablo dice: eso es profano, porque están metiendo ideas de conocimiento que tiene más que ver con el mundo, tiene más que ver con las religiones paganas que con la palabra de Dios y con la revelación de Cristo Jesús. Por eso hablamos de Marción, si te acuerdas. Hablamos un poquito de este hombre que introdujo algunas ideas que parecían más elevadas, que estaban fuera de la Biblia, incluso mutiló la Biblia. Hablamos un poquito acerca del gnosticismo, esta herejía que se infiltró en los primeros 2-3 siglos de la iglesia y que le hizo mucho daño, levantando un conocimiento más allá de lo que estaba escrito. Hablamos un poquito acerca de cómo este veneno se ha introducido o se está introduciendo en la vida del cristiano a través de algunas formas. Las repito muy rápido, solo para refrescar la memoria. Seguimos en ese repaso. ¿Cómo lo estamos viendo hoy? A través de aparentes nuevas revelaciones. Apareciendo nuevas revelaciones, tratando de aumentar a lo que ya está escrito. Gente con sueños, gente con visiones, gente con experiencias místicas, bajo los títulos de apóstoles, profetas, pastores, soñadores, colocando este tipo de sueños, visiones y experiencias por encima de lo que la Biblia dice. Hay gente que seguía más y le dice: Señor, háblame, háblame, háblame. Y todo el tiempo está buscando que le hable. Y están buscando señales, y están buscando sueños, y están buscando experiencias, pero no abren su Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia y léela.
a través de este desprecio por esta fe sencilla, hoy se ridiculiza a la gente que está leyendo su Biblia y que la está leyendo de una manera constante, sin tratar de buscar profundidades en ella. ¿Por qué tenemos que estar leyendo la Biblia tratando todo el tiempo de estar buscando profundidades? ¿Por qué todo el tiempo tratando de encontrar secretos o misterios de la Biblia? El misterio más grande de la Biblia ya fue revelado. Cuando Pablo habla del gran misterio o de los grandes misterios, Pablo no está pensando en ovnis, no está pensando en extraterrestres, no está pensando en demonios, no está pensando en acertijos, no está pensando en numerología, no está pensando en cabala, no está pensando en símbolos dentro del judaísmo. Pablo está pensando en la cruz del Calvario. El gran misterio revelado para Pablo tiene que ver con el Cristo que estaba en las Escrituras escondido en el Antiguo Testamento y que ahora en Jesucristo ha sido abiertamente revelado a todo el mundo. J.C. Riley, un teólogo del siglo pasado, advirtió: no hay doctrina tan peligrosa como aquella que parece sabia y aleja el alma de la sencillez de Cristo. Y en ese sentido, hermano, tengo que detenerme un poquito en esto que mencioné también hace unas semanas. La semana pasada quería hablarlo, pero ya no hubo tiempo. Ya lo había dicho antes, semanas anteriores, pero lo hago solo como para darte un marco informativo y después ir a cosas que son prácticas para el tema que estamos viendo hoy, que es la falsamente llamada ciencia o el intelectualismo, diciéndolo de otra manera, y todos los riesgos que significan para la iglesia. Toda esta voz de una falsa ciencia dentro de la iglesia tiene dos extremos, hermano. Esos dos extremos tienen de alguna manera un impulso en la historia. Por un extremo vamos a encontrarnos con un conocimiento que te va a decir que tus experiencias, lo que tú sientes, eso es el conocimiento que tú deberías de tratar de abundar en tu vida cristiana. Por otro lado, van a estar aquellos que van a decir que es una vida cristiana que tiene que estar fundamentada en lo que tú aprendes y en el conocimiento que tú puedes tener, es decir, no en la experiencia, sino en lo que tú sabes. Bueno, creo yo, hermano, siempre lo he creído, que todo extremo es peligroso, que el Señor nos llama a vivir un evangelio centrado, equilibrado, y el centro, por supuesto, siempre va a ser Jesús. Mira lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán maestros para sí. Hermano, siempre ha sido esto. Estos tiempos que dice Pablo, vendrán tiempos. Yo sí quiero ser muy claro, hermano. Yo quiero invitarte a que vayas cambiando algunos paradigmas que a veces traemos. Porque a veces pensamos, vendrán tiempos y decimos, bueno, es que Pablo estaba hablando del siglo XX. Estaba hablando de los años 2000 donde estamos viviendo. No, hermano, para Pablo esos tiempos son los inmediatos. No pienses que Pablo no tenía una bola de cristal para saber que la iglesia iba a durar 2000 años. Para Pablo la realidad es que él pensaba que Cristo ya venía. Para Pablo la venida de Cristo era inminente. Así que Pablo no está pensando en 2000 años después. Pablo está pensando en tiempos cercanos para él. Por supuesto, eso significa que lo que él está hablando ha tenido un cumplimiento desde el siglo I hasta nuestros días. Vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Por qué crees que en el siglo I, II y III es donde fue el tiempo donde las herejías comenzaron a construirse? Herejías que continúan hasta nuestro tiempo, con caras modernas, con disfraces actuales, con nombres denominacionales a la moda el día de hoy.
Pero las herejías comenzaron a construirse casi de manera inmediata a los tiempos del apóstol Pablo. Y esas mismas herejías, perdón que sea reiterativo, continúan hoy. El asunto es que no nos damos cuenta porque no ponemos atención realmente a lo que es la doctrina bíblica, y a veces pensamos que la historia no nos va a aportar nada. Lo que nos va a aportar la historia es precisamente aquellas voces de advertencia para que nos demos cuenta que lo que está ocurriendo hoy ya ocurrió ayer. Y como ya ocurrió ayer, podemos tomar ejemplo para no cometer los mismos errores ni caminar por las mismas sendas que ya otros caminaron. La senda más sana siempre va a estar plasmada en la palabra de Dios. Bueno, entonces, no soportarán la sana doctrina, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros. Lo que quiero decirte es, hoy seguimos buscando maestros conforme a nuestros gustos. Todavía seguimos buscando congresos, conferencias, seminarios, conciertos que sean conforme a nuestro gusto y que sea conforme a nuestra conveniencia. Y seguimos buscando los maestros que siguen siendo como que nuestras voces de referencia. Y no que esté mal necesariamente tener mentores, eso creo que es correcto, pero a veces llegamos a tal punto de idolatría que terminamos por dar por sentado que las voces de los maestros de hoy son más valiosas y más importantes que buscar la voz del maestro por excelencia, que es Jesucristo. Por eso es tan peligroso y tan sutil este enemigo del conocimiento infiltrado en la iglesia moderna. Y este enemigo, hermano, ha tomado, a ver cómo lo puedo explicar, ha tomado fuerza a partir de un periodo en la historia conocido como la Ilustración. Pon atención. En ese periodo de la Ilustración fue un tiempo de gran avance científico, de gran avance filosófico, de gran avance de conocimiento en el siglo XVIII, y la iglesia comenzó a sentirse avergonzada. Se empezó a sentir avergonzada cuando vio que empezaron a surgir nuevos filósofos. Ya se había dejado atrás la Edad Media y ahora el hombre se sentía con tanta libertad que empezó a profundizar en sus ideas y empezaron a venir ideas que parecían nuevas, que parecían superiores, que parecían innovadoras, y entonces el mundo se empezó a sorprender. Fue ese el tiempo, hermano, de muchos pensadores y filósofos que comenzaron a impresionar, como Kant, como Nietzsche, y con todos sus escritos, quizá más actualmente psicólogos como Freud. Pero el punto, hermano, es que la iglesia dijo, no podemos nosotros competir contra ellos solo con la Biblia en la mano. Parecía que decir que la Biblia era verdad comenzó a parecer anacrónico. Y entonces surgieron pensadores cristianos que con sus pensamientos, tratando de competir con todos esos pensadores que estaban siendo admirados y elogiados a nivel mundial o a nivel secular, comenzaron a meter algunas ideas dentro de la iglesia de Cristo. Dos de los más importantes en estos dos extremos fueron estos dos alemanes, muy difícil de pronunciar, y Schleiermacher, y el otro Bultmann. Ok, ellos introdujeron el liberalismo dentro de la iglesia. Surgió lo que se le conoce hoy como el pensamiento crítico. No sé si algunos han escuchado de esto. El pensamiento crítico. Y escucha esto, muchos no nos hemos dado cuenta, pero hemos aceptado y hemos sido encantados por el pensamiento crítico dentro de la iglesia. Básicamente, porque no quiero ser muy exhaustivo en esto, pero básicamente lo que la Ilustración
o el pensamiento crítico, quiero decir, básicamente lo que decía es que todo se debe de someter a un juicio racional, lógico y empírico. En términos muy prácticos, es lo que dice el pensamiento crítico. Todo debe someterse a un juicio racional, lógico y empírico, es decir, que pueda comprobarse a través de la experiencia. Y metieron en esa olla a la fe, a la Biblia y al cristianismo. ¿Cuál fue el resultado? Que se empezó a negar la revelación divina de la palabra de Dios y por lo tanto se le empezó a quitar autoridad al texto bíblico. Fue en ese tiempo, hermano, donde la teología dejó de ser, hermano, el eje de los estudios académicos y se convirtió la teología como en una materia accesoria. Antes de la Ilustración, hermano, la teología era una materia fundamental en todas las universidades que en ese tiempo estaban surgiendo. Después de este periodo, la teología fue una materia adicional y hoy en día ni siquiera es una materia universitaria. Solo estudian teología los que quieren aprender de religión, cuando antes la teología era parte de la ciencia que se estudiaba en todas las universidades. Esta forma, hermano, tan soberbia del intelectualismo llegó a la iglesia a través de estos dos hombres que comenzaron a cuestionar el cristianismo y la palabra de Dios. Y quiero que entiendas algo, ellos eran cristianos, ellos no se declararon ateos, ellos no se declararon hombres contrarios a la fe, no, ellos eran cristianos, eran teólogos, pero teólogos que consideraron que había que estar al tiempo y la Biblia tenía que ser sometida también a juicio crítico. El primero de ellos, Friedrich Schleiermacher, creó un evangelio, hermano, basado en las emociones. Él consideró, hermano, que el objetivo principal de la fe era una experiencia subjetiva y emocional. Por eso, hermano, él se le conoce como el padre de la teología liberal. Es decir, donde la teología tiene que ser desencadenada y dar paso a lo que cada uno siente. Para él, hermano, para este hombre, el cristianismo no consistía en verdades reveladas por Dios, sino en los sentimientos de dependencia absoluta hacia Dios. Es decir, yo debo de relacionarme con Dios como yo sienta relacionarme con Dios. La Biblia entonces dejó de ser la palabra inspirada y se volvió un libro devocional. Hoy, hermano, ¿sabes cuáles son uno de los géneros de literatura cristiana que más se vende? El de los devocionales. Y no que esté mal, porque está bien, hermano, tener un devocional. Eso está excelente, hermano. El asunto, hermano, es que cuando solamente lo dejamos en el aspecto devocional, abrimos la Biblia para que me haga sentir algo. Si tengo un problema económico, si tengo una duda existencial, si tengo un problema matrimonial, necesito que la Biblia me haga sentir algo. No necesariamente que me confronte con respuestas, sino que me haga sentir bien, que me haga sentir que voy a salir de mi deuda, que me haga sentir que voy a superar mi crisis matrimonial, que me haga sentir que tengo valor en esta vida. Vuelvo a insistir, y no es que la Biblia no haga eso, pero uno puede terminar solamente buscando aspirinas que calmen nuestras emociones o que desarrollen nuestras emociones a un nivel más allá de lo que es la voluntad del Señor. En ese tiempo hubo otro hombre, otro teólogo que lo confrontó, llamado Carl F. Henry, y él dijo acerca del pensamiento de este alemán. Él dijo: y Schleiermacher reemplazó la verdad revelada por una percepción subjetiva. ¿Qué significa eso? La Biblia y cada pasaje de la Biblia es libre de ser interpretado
conforme el sentimiento y la emoción de cada uno de quienes la lea. ¿Cuántas personas, hermano, no leen la Biblia de esta manera? Señor, háblame hoy, por favor. Y abren su Biblia y señalan: cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Oh, Señor, gracias porque me has hablado. Tu palabra me ha dicho que hoy me va a ir bien, que no voy a tropezar y que todo lo que haga se va a concretar. Y entonces la vida se convierte más en una especie de bola de cristal que me va a dar una palabra, que me va a dar un buen sentimiento para vivir mi día a día. No hay una forma, no se le respeta la Biblia, no se le trata como lo que es, porque la Biblia, hermano, no es un libro para que tú puedas abrirlo donde se te ocurra y pensando que el Espíritu Santo tiene la obligación, como que si el Espíritu Santo fueran esos pajaritos, ya no están, ¿verdad? Pero esos pajaritos que había antes ahí en Chapultepec, en el Zócalo, en la Alameda, en la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Todos esos centros turísticos, en las pirámides de Teotihuacán, donde había pajaritos adivinos, donde tú le dabas 10 pesos y el pajarito salía de su jaula y jalaba un papelito y entonces te daba la buena fortuna. Pensamos que el Espíritu Santo es una paloma que nos va a dar el papelito de la buena fortuna. En otras palabras, lo que hizo este hombre y empezó a promover de una manera muy profunda fue una idea de lo que importa ya no es qué dice Dios, sino qué sientes tú. ¿Qué sientes tú? Eso es lo importante. Y nos encanta venir a la iglesia o visitar iglesias donde nos digan ¿qué sientes tú? Eso es lo importante. Y ministros, me preocupa mucho porque hoy miro muchos ministros jóvenes que están muy preocupados por no ofender, por hacer sentir bien, que se sienta bien el público. ¿Qué sientes tú? Cuando tú lees la Biblia, ¿qué sientes tú? Eso es lo importante. No importa si la Biblia se trata con una hermenéutica correcta. ¿Qué sientes tú? De tal manera que el centro del mensaje se convierte en el hombre. Algo que la ilustración metió, hermano, de una manera muy profunda fue el humanismo. Donde el humanismo, el hombre es el centro y ya no Cristo. Por el otro lado, Rudolf Bultmann, él murió, hermano, apenas el siglo pasado, influenciado por este existencialismo de este otro hombre del que ya hablamos. Él propuso algo, hermano, que ha tomado una fuerza que no te imaginas y que a lo mejor muchos de ustedes están metidos con ese rollo y no se han dado cuenta. Algo que se le empezó a conocer como la desmitologización del Nuevo Testamento, de la Biblia completa, pero en particular del Nuevo Testamento. ¿Qué es esto, hermano? ¿A qué se refiere? Es la idea de que todo lo sobrenatural no existe. Todas las partes sobrenaturales son retóricas, son metáforas. Todas las partes que hablan de sobrenaturalidad en la Biblia son solamente fábulas. Debemos ser racionales. Y entonces hay muchos que leen la Biblia de manera tan racional que cuando llegan a un lugar donde hay un milagro, donde hay una sobrenaturalidad, donde hay un aspecto que es difícil de entender con la razón, sencillamente dicen, bueno, yo creo que esto tiene una explicación lógica. Este pensamiento es el que ha promovido que muchos traten de desautorizar la Biblia, pasajes como el Génesis 1 o el Génesis 2. Y ahí vemos, hermano, cómo se han metido muchos tratando de congraciarse con la ciencia humana y tratar de decir que el hombre sí tiene quizá millones de años, que quizás sí hubo un hombre antes de Adán,
Y estoy seguro que aquí hay muchos que creen que hubo un hombre antes de Adán. Pastor, ¿pero usted alguna vez llegó a decir que hubo hombres antes de Adán? Porque estaba influenciado por esta doctrina de Bullman, sin darme cuenta, tratando de racionalizar y congraciarme con aquellos que dicen, es que si tú crees que el primer hombre fue Adán, entonces tú eres una persona retrógrada, eres una persona que cree en fantasías. ¿Cuántos maestros no se han burlado de muchos jóvenes diciendo, tú todavía crees en las fantasías del Génesis? Y muchos jóvenes se sienten avergonzados y entonces prefieren creer en este tipo de historias que tratan de decir, bueno, no, es que quizá no fue una creación primaria, sino hubo algo antes, ¿verdad? Muchos niegan los milagros hoy. Muchos dicen que no, ya no, los milagros desaparecieron, si es que alguna vez existieron. O algunos de plano dicen, no, yo creo que eso tiene alguna explicación más lógica. Pero eso tiene un problema, porque negar los milagros es negar la propia encarnación. Porque hay hoy quien dice, no, es que no, los milagros no existen. Bueno, no, el milagro más grande es que una virgen haya concebido por medio del Espíritu Santo. Niegan la resurrección, porque el más grande milagro es que después de 3 días Jesucristo haya resucitado. Negar los milagros es negar la ascensión, porque la palabra dice que el Señor Jesucristo se levantó de la tierra y empezó a ascender hasta que se perdió en las nubes. Esos son los milagros más grandes que podemos nosotros concebir. Y si esos milagros tuvieron momento y razón en la vida de Jesús como Dios, el Señor, que es todopoderoso, es capaz de hacer y seguir haciendo milagros hoy todavía. Este hombre redujo el evangelio a un mensaje psicológico y simbólico. Todo es simbólico. Todo en la Biblia es simbólico. ¡Qué gran peligro! Y hoy siguen muchos tratando de encontrar símbolos en todo. Todo en la Biblia es símbolo de un montón de cosas que a veces no tienen nada que ver con el evangelio. O por el otro lado, meten psicología en todo. Todo es psicología, todo es psicología. ¿Sabes dónde veo la mano yo de este tipo de pensamiento? No lo niego, pero tampoco lo afirmo. Cuando Jesucristo sana al joven epiléptico, la Biblia dice que este joven epiléptico era lunático. Es decir, que cuando había ciertas posiciones de la luna es cuando le daba el ataque. Y entonces hay algunos que han venido a dar toda su teoría psicológica de cómo pudo haber sido aquello. Entonces dicen, eso no fue una sanidad, eso no fue un milagro, sino que tiene su explicación científica. Pues con todo y que tenga su explicación científica, por eso digo, no lo dudo ni lo descarto, puede ser que sea cierto. Había un problema que tenía que ver con una situación nerviosa, que tenía que ver con la luna, y hay una explicación hoy que la ciencia ha demostrado que los movimientos lunares influyen en algunas condiciones bioquímicas de algunas personas. Pero ¿cómo lo resuelve la ciencia hoy? Con químicos. Pero en ese momento Dios no usó ningún químico, usó su poder. Y cuando Él sanó a ese lunático, aunque haya sido una condición física o fisiológica, fue un milagro porque nunca más volvió a padecer aquello. Pero cuando tratamos de todo hacerlo a nivel justificado científicamente, estamos ante la influencia de un evangelio crítico que todo lo trata de justificar de una manera lógica, eliminando de esa manera cualquier autoridad divina. MacArthur dijo acerca de Bullman lo que hizo fue lograr eliminar al Cristo resucitado sin atacar la cruz, porque él se autonombraba cristiano, simplemente redefiniéndola. El resultado, hermano, iglesias que ya no creen en el poder de Dios, iglesias
que se enfrascan en la doctrina, pero no creen en la autoridad de todo lo que la Biblia enseña. Cristianos, hermano, que creen en Jesús, pero no tienen convicciones firmes, porque tienen dudas acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo hoy se ha injertado este veneno? Este veneno se ha injertado, hermano, hoy cambiando solamente de forma, cambiando de plataformas, cambiando de escenarios, pero sigue vigente, hermano. Algunas de las formas actuales que tú vas a encontrar. Hoy, hermano, en nombre de este pensamiento crítico, muchos exigen que la fe pase primero por el filtro de la razón antes de ser considerada válida. Lo hacen al revés. Primero quiero entenderlo y después lo creo. Primero quiero entenderlo y entonces después voy a decir, oh sí, es verdad. ¿No dice la palabra que primero creemos y después nos será explicado? Nos convertimos entonces en jueces de la palabra humana en vez de ser siervos de la palabra. Nos convertimos en jueces. Y ahí encuentras un montón de personas que no son cristianas y algunas otras que también son cristianas tratando de explicar el cruce del Mar Rojo. Tratando de decir que lo del arca de Noé fue un mito. Por ahí en los años 50, cuando encontraron una gran construcción semejante a una gran embarcación, precisamente en la cumbre de los montes Ararat, toda esa bola de personas que estaban desprestigiando el Génesis capítulo 6, 7 y 8, enmudecieron. Pero hoy siguen tratando de justificar con historia, con filosofías, con ideologías, y muchos cristianos están cayendo ahí. Mi hermano, ahí están los teólogos de TikTok. Hermano, ahí están los chavitos en el TikTok, hermano. Los llamados influencers. Que ahora en 60 segundos tratan de hacer pedazos lo que enseñó el apóstol Pablo. Tratan de desautorizar la autoridad del apóstol Pablo, hermano, con una serie de especulaciones y de afirmaciones solamente porque están en una plataforma que les da visibilidad. No hay formación, hermano, quieren deshacer todo el trabajo que Pablo desarrolló por más de 40 años en 60 segundos. Y ahí están toda la bola de chavitos cristianos tragándose solo porque son influencers que hablan de una manera adecuada a la mentalidad de la juventud de ahora, que no soportan más de 60 segundos. Poner atención. ¿Has escuchado la palabra deconstrucción? Hermano, hoy ahora dicen que hay que deconstruir, no nada más la feminidad, no nada más la masculinidad. Ahora hay que deconstruir el cristianismo. Hay que deconstruir el cristianismo. ¿Cómo es posible? ¿Qué es la deconstrucción para los que quizás no les suena mucho esta palabra? O la han escuchado, pero no saben el sentido. La deconstrucción, hermano, es un enfoque filosófico que analiza críticamente las estructuras aceptadas. Es decir, hay que cambiar lo establecido. Tenemos libertad y derecho de cambiar lo establecido. Lo que ya está establecido, no importan las reglas, no importan las formas, no importa el trabajo que hubo detrás, deshagámoslo y hagámoslo como nosotros queramos. En otras palabras, es demoler lo establecido y en el caso de la palabra de Dios, reinterpretar las escrituras al antojo de cada persona. La raíz de las desconstrucciones, hermanos, por supuesto que no tiene base teológica ni bíblica. Más bien está, una vez más, en poner al hombre en el centro y que lo que el hombre crea sea lo correcto. Si tú te das cuenta, por un lado uno dice, lo importante es lo que tú sientas. Por el otro lado está, lo importante es qué tú piensas. Así que por un lado está aquel cristiano que dice, es que yo siento.
Y por el otro lado está el cristiano que lee un poquito más y dice, esto es lo que yo pienso. Hoy, hermanos, se teme más al juicio de las personas, al juicio de las personas, al juicio de la gente que está en las redes, que al gran juicio del trono blanco, hermano. Hoy ya ni se habla del gran juicio del trono blanco, hermano. Hoy ya no se habla que todas tus obras van a ser juzgadas, sea bueno o sea malo. Hoy tenemos más miedo del juicio de la gente. No quiero sonar retrógrada, es que eso ya no se usa. Jóvenes cristianos, ¿cómo es posible que puedan ustedes decir, no, pastor, es que eso ya no se usa? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se usa ahora? Pues si la Biblia no tiene una fortaleza que dé sustento a eso, me vale que ya no se use. Es que eso de honra a tu padre y a tu madre ya no se usa. ¿Cómo carajo va a ser posible eso? Honra a tu madre y a tu padre no es un asunto de si se usa o no se usa. Es un asunto de que Dios ha dicho que es lo correcto. Hermano, el evangelio no fue diseñado para ser aprobado por el mundo. Dejemos ya de estar buscando que el mundo nos dé like. El mundo no nos va a dar likes. La iglesia, hermano, fue entregada al mundo para cumplir la misión de predicar el evangelio y con ese mensaje salvar a los que el Señor quiera. Por esta misma razón, hermano, tenemos una misión tan grande, tan importante, que no podemos negociar. No podemos suavizarlo, hermano. La mente redimida es sirviente de la verdad, no del pensamiento humano. Dios te dio una mente, hermano, preciosa para que la uses para pensar, para analizar, para investigar, pero no para que vendas esa capacidad al servicio de las especulaciones y las limitaciones del pensamiento humano. Tu mente y tu capacidad intelectual, hermano, no fue para gobernar tu fe. Es al revés. Tu mente y tu capacidad intelectual debe estar al servicio de tu fe, no al revés. El pensamiento, cuando está rendido a Cristo, hermano, se convierte en un instrumento de adoración. ¿Sabes, hermano? ¿Has leído las noticias que hoy el hombre que tiene el coeficiente intelectual registrado, por supuesto, el coeficiente intelectual registrado más elevado de todo el mundo, es un ingeniero, no sé, es un coreano? Él ha dicho abiertamente que él cree en Cristo y en la palabra de Dios. Y es el hombre hoy con el coeficiente intelectual registrado más elevado del mundo. Yo creo que eso es un gran ejemplo, hermano. Porque hoy todos los ateos, todos los que juzgan, que acusan la Biblia y el cristianismo, no saben cómo defender y cómo explicarse. No pueden decir que es un ignorante, no pueden decir que es una persona que no tiene capacidades intelectuales, no pueden, porque sus méritos intelectuales son tan altos que descalifica a todos estos. ¿Y cómo pueden decir? ¿Cómo vamos a descalificar su fe? ¿Por qué no es musulmán? ¿Por qué no es budista siendo coreano? ¿O por qué no es sencillamente ateo? Cuando él dice Cristo, yo creo en Cristo y creo en su palabra, su coeficiente intelectual descalifica las acusaciones de todos aquellos que se creen intelectuales. Aquí, hermano, el problema entonces no es académico, es espiritual. No sea que terminemos construyendo una torre de Babel moderna, tratando de obtener el conocimiento de Dios por todos los medios, menos por el que Él ha establecido. Hermano, vuelvo a insistir, el problema es espiritual, no académico. Tú puedes estudiar, hermano, y está bien estudiar, terminar una carrera universitaria, hacer un doctorado, eso está bien.
El problema es que cuando tú estás estudiando y no obedeces lo que la palabra dice, como cristiano, todo ese conocimiento se te oscurece. Eres un intelectual en oscuridad, porque la luz es Jesucristo. No puedes tú decir todo lo que he aprendido me justifica para no leer la Biblia. Estás en oscuridad. Todo lo que yo he estudiado me justifica para no darle más autoridad a la Biblia. Estás en oscuridad. Una iglesia sin la autoridad de la palabra, hermano, es una barca sin timón. Porque hay iglesias que les encanta hablar de todo, menos de la palabra de Dios. Quizá pueda ser hermosa, quizá con muchos programas, quizá con muchos desarrollos de actividades, pero al final es una iglesia perdida en alta mar. Una iglesia o una fe sin cruz, hermanos, sin la cruz de Cristo en el centro, es una espiritualidad terapéutica. Nada más venir por tus chochitos para calmar tu conciencia, para sentirse más alegre, para sentirte más entusiasta, para sentir que tú sigues siendo la persona importante. Lamento decirte que no, la persona importante se llama Jesús. Y la razón por la que tú vienes a la iglesia es porque necesitas a Jesús, no porque Jesús te necesite a ti. Una predicación sin la verdad bíblica, hermano, es una traición al evangelio. Así que no le tengamos miedo al estudio. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia. Yo quisiera que todos leyeran la Biblia. Yo quisiera que todos estudiaran la Biblia. Hay quien piensa que la teología es nada más para los que son llamados a ser pastores. ¿Sabes tú que muchas iglesias han sido destruidas por pastores que estudiaron teología? Así que la teología no es garantía de ser un buen o mal pastor, porque también hay muchos que han estudiado teología y realmente han construido un evangelio que ha dado aporte, fortaleza, desarrollo a las iglesias. Hay algunos que quizás no estén de acuerdo conmigo, pero hay un hombre que es un teólogo que ya pasó la historia como un hombre importante que cuidó la iglesia y que aportó mucho a la iglesia. Sigue vivo, se llama John MacArthur. Y aunque muchos juzgan algunas cosas de John MacArthur, hermano, ya pasó la historia como un teólogo que cuidó una iglesia y que no se vendió, hermano, a un extremo ni al otro. Con todo, y que yo, que amo a John MacArthur, tampoco, hermano, estoy vendido a él. Tengo algunas diferencias con algunos pensamientos del hermano John MacArthur. Tengo algunas diferencias. Pero eso no me hace negar toda la influencia positiva que el hermano John MacArthur ha dejado en los últimos 50 años a la iglesia. Así que no temamos al estudio, pero sí rechacemos la soberbia disfrazada de sabiduría. Rechacemos la soberbia de aquellos que piensan que por su mucho conocimiento y su mucho estudio, entonces tienen más derecho. No, hermano. Pero tampoco tú creas que solo aquel que siente y tiene sueños y tiene visiones y nunca estudia la Biblia. No, hermano, pon cuidado. No intentemos adornar el evangelio para hacerlo aceptable. Proclamémoslo como es, glorioso, suficiente y en muchas ocasiones escandaloso. El evangelio también es escandaloso, hermano, en su demostración más pura. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 30 dice que Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra ciencia. Y en el mismo capítulo, hermano, en el capítulo 1 versículo 24, un poco antes dice: mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, no nada más para los cristianos, Cristo es sabiduría. Aún para los judíos religiosos y aún para los griegos con todo su intelecto, Cristo es sabiduría y poder de Dios. El orgullo de cristiano debería ser ese, que Cristo es mi sabiduría y Cristo es mi poder.
Nunca debes sentirte avergonzado de Cristo. Hermano, cuando vemos este desfile arrogante de la inmoralidad, este desfile arrogante del humanismo, hermano, que pretenden explicarlo todo sin razón, unos aludiendo, es que lo sentí, es que lo soñé, y otros diciendo, debe haber una lógica, debe haber una explicación. Ante todo ese desfile, hermano, de filosofías, de ideologías, de teologías, el apóstol Pablo nos dice claramente, la sabiduría más grande no es una idea, no es un concepto, es una persona. Jesús es esa persona. La cruz, hermano, hoy sigue siendo la locura de este mundo, pero la salvación para los creyentes. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el Señor, lo acabamos de leer, el Señor escogió lo vil y lo despreciable del mundo para avergonzar a quienes, a los sabios. Tú eres parte de la locura de Dios, como dice Pablo, si es que acaso hubiera locura en Dios, que no lo hay. Porque, hermano, ¿cómo se puede explicar que tú y yo seamos salvos y no los que parecen más dignos de poder serlo? Yo solo una cosa sé, que el Señor me salvó porque tuvo misericordia de mí a pesar de mi condición. Por eso para el mundo es locura, porque dicen, ¿cómo es posible que estos digan que son salvos si son tan ineptos? Por eso es locura. Hermano, me gustó una frase de John Stott, un puritano. El cristianismo es una religión humillante. ¿A quién le gustan las cosas humillantes? Bueno, el cristianismo es una religión humillante. Y él dice, ¿por qué? Porque te dice que no puedes salvarte a ti mismo. No te puedes salvar a menos que te humilles. No te puedes salvar a menos que aceptes que otro te salve. O que reconozcas que otro pagó el precio. Hermano, Cristo ha venido a vencer el intelectualismo. Pero no porque el intelectualismo tenga algo malo en su origen, sino por todos aquellos que han hecho del intelectualismo una herramienta de confusión y de perdición para las personas. El hermano Toniel decía, hermano, yo no soy cristiano, o Dios no me hizo cristiano para que me hiciera harakiri intelectual. Claro que no, hermano. En el momento en que nosotros vinimos a Jesús, no fue para que dejemos de pensar, no. Ahora es para que pensemos, pero con la sabiduría de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10, versículo 5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El Señor quiere llamar hombres, mujeres, jóvenes, que usen su cacumen para poder elevar toda su capacidad intelectual, toda su capacidad de estudio, toda su capacidad de percepción, para poder derribar y destruir toda altivez de todas estas filosofías y estas teologías que quieren destruir la pureza del evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, no os adaptéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente redimida debe de pensar con claridad, hermano, no con orgullo, no con arrogancia, con claridad. Por lo tanto, tú como creyente no estás llamado a dejar de razonar. Tienes que seguir razonando, pero no como el mundo quiere. El mundo quiere que razonemos con sus filosofías, con sus ideologías. Y a tus hijos les están metiendo libros de texto para que ellos aprendan desde chiquitos a razonar conforme toda esa basura ideológica que les están metiendo en la primaria y en la secundaria. Y tú y yo no estamos haciendo nada al respecto. Seguimos llevando a nuestros hijos a las escuelas del mundo para que sigan siendo entrenados conforme al razonamiento de este siglo, con toda la basura. Y al rato, hermanos, nos preguntamos por qué piensan cuando se convierten en jóvenes, ¿por qué están pensando así? Porque tú lo llevaste a que le metieran toda esa basura. Y razonan conforme el mundo. Su filtro ya no es Cristo. Dios quiere que nuestra fuente para filtrar todas las cosas sea la Escritura.
Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe según las tradiciones de los hombres, conforme los principios elementales de este mundo, y no según Cristo. R.C. Sproul dijo: no hay ninguna neutralidad intelectual. Pensar sin Dios es pensar contra Dios. No hay neutralidad intelectual, hermano. Perdón que sea aquí agresivo. O estás con Dios o estás contra Dios. Dios no quiere que tengas una fe bíblica que se entienda como ignorancia. Él quiere que tengamos una fe bíblica que se traduzca como obediencia a su palabra. Así que sí, te invito, hermano, a que pienses, a que razones, a que sigas aprendiendo, pero no para debatir la palabra de Dios, sino para adorar de mejor manera al autor de la palabra. Dios no quiere que deformes tu mente, sino que la formes conforme a la mente de Cristo. Quiero decirte lo siguiente: no necesitas nuevas revelaciones. No necesitas nuevas revelaciones. Dios no está proclamando un nuevo evangelio. Él ya dio su mensaje completo a través de la escritura inspirada. No necesitas una nueva revelación. No necesitas tener nuevas emociones. No necesitas ser guiado por sueños. La escritura debe ser nuestra norma. Si la escritura no es nuestra norma, estamos en riesgo de caer en idolatría. Segunda cosa, la fe sencilla de la que nos hablaron la semana pasada no es ignorancia. La fe sencilla no es ignorancia. La verdadera madurez no es saber más, hermano. No es saber más. Aquí en la iglesia no se trata de ver quién sabe más, sino quién adora mejor al Señor. Y cuando hablo de adoración no estoy hablando del culto, hermano, estoy hablando de nuestra vida diaria. Tercero, no deja ya de estar intentando adaptar la Biblia a la cultura. Debemos predicar la palabra de Dios aunque no encaje con la cultura. Aunque no encaje. Me preguntaban en la semana pasada, hay un niño en la escuela de ciencias, en la feria de ciencias, porque en el colegio de la iglesia, hermano, tenemos un colegio en la iglesia. Hubo una feria de ciencias donde los niños demostraron que el conocimiento es bueno, aplicaron todo lo que han aprendido a través de varios experimentos y principios de física, de química, de ingeniería, etcétera. Y se me acercaron preguntándome que si uno de sus niños podía poner dinosaurios, que si yo no veía mal que pusieran dinosaurios. Y yo me quedé pensando, dije, no hay problema, pongan dinosaurios. Pero después me puse a pensar, ¿por qué me preguntaron que si no tengo problema en que pongan dinosaurios? Y dije, ya entendí. Porque yo he hablado acerca de que los dinosaurios, yo no creo que los dinosaurios tengan millones de años. Pero tampoco estoy en contra, ni tampoco voy a negar la verdad, los hechos de que han encontrado fósiles de dinosaurios. Pero ¿cuál va a ser mi explicación para los fósiles de dinosaurios? Ahí están. Mi explicación va a ser la que el mundo me ha tratado de imponer por tantos años. Hubo una señorita, hermano, en la Feria de Ciencias que explicó acerca del carbono 14. Maravilloso, hermano, su explicación de esta señorita. Y nos hizo una demostración de cómo hoy se puede reproducir el carbono 14. Pero dentro de su explicación dijo algo muy interesante. El carbono 14 no tiene capacidad de ser descubierto más allá de 5 a 7 mil años. Es tan poco el carbono 14 que hay en los fósiles, es tan poco que, número uno, es muy difícil encontrar carbono 14 en los fósiles. Y número dos, cuando se encuentran pequeñas cantidades de carbono 14, no pueden ir más allá de 5 o 7 mil años porque el carbono 14 se descompone muy rápido. Bueno, la pregunta obvia, si el carbono 14, que es lo que se supone que es lo más certero para fechar fósiles, no pueden ir más allá de 5 a 7 mil años, ¿de dónde sacaron la idea que los fósiles de los dinosaurios tienen 60, 100 millones de años? ¿De dónde? Eso no es ciencia, eso es ideología, eso es especulación.
Pero muchos se han tragado esa idea. Y seguramente la hermana, cuando me escuchó decir esto, dijo: ay, el pastor no cree en los dinosaurios. No, ahí están los hechos. Ahí están los hechos, ahí están los fósiles. Lo que yo no creo es que tengan 60, 100, 200, 300 millones de años. ¿Y por qué no lo creo? Porque el carbono 14 nos lo acaba de decir. No, hermano, porque la Biblia me da otra visión, otra explicación. ¿Cuál es? No te la voy a decir hoy, pero cuando quieras platicamos de los dinosaurios en la Biblia. Pero a veces pareciera que es como tabú. Ay, no voy a poner dinosaurios porque el pastor no cree en eso. No, no, no. Estudiémoslo, pero no estudiemos las cosas solo con el panorama que el mundo nos ofrece. ¿Cuál va a ser entonces el parámetro? ¿Nos vamos a quedar nada más con lo que nos dicen en la escuela? ¿O vamos a ir un poco más allá? Y vamos a buscar, uno, ¿qué más hay de lo que me están diciendo? Y dos, ¿qué opinión tiene la palabra de Dios acerca de esas líneas de conocimiento que me están dando? Escucha esto: secase la hierba, marchitase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Toda la ciencia pasará, pero su palabra no pasará. ¿Sabes qué produce la ciencia fuera de Dios? Orgullo, altivez, soberbia. ¿Sabes qué produce la ciencia en Dios? Humildad y temor de Dios. Rinde tu mente. Ahora sí, algunas aplicaciones. Vamos, tenemos pocos minutos. Aplicaciones de esto, hermano. Pablo le dice a Timoteo, escucha, Pablo le dice a Timoteo, Pablo le dice: hijo Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti. En otras palabras, guarda las palabras que estás aprendiendo del Señor y confía que el Espíritu Santo habita dentro de ti, que te va a ayudar para entender lo que Dios dice en su palabra, no lo que tú quieras creer. Con esto en mente, número 1, rinde tu mente a Cristo, no al sistema del mundo. Rinde tu mente a Cristo. No temas parecer anticuado. No temas parecer retrógrada. No te avergüences de creer en lo que Dios te está enseñando a través de su palabra. ¿Cómo qué cosa? La creación es literal, no es simbólica. Aunque puede haber algunos símbolos ahí, pero la creación que nos narra Génesis es literal. Adán fue el primer hombre, Adán y Eva fueron el primer hombre. La encarnación de Jesucristo fue virginal. Hermano, nosotros sí creemos en la encarnación virginal. La Biblia dice que María era virgen. No te avergüences de creer en el Dios de los milagros, que hizo muchos milagros y que es capaz de hacerlos todavía. No te avergüences, hermano, joven, de la resurrección corporal. Eso es fundamental. Jesús no resucitó de manera simbólica ni de manera espiritual. Corporal. ¿Qué es lo único que está en el cielo que fue hecho por los hombres? ¿Qué es lo único que está en el cielo que fue hecho por los hombres? Las heridas en las manos y en los pies de Jesús. Eso es literal. No te avergüences de la suficiencia absoluta de la palabra. No te avergüences de reconocer que la palabra es autoritativa plenamente. Que esto no nada más sea doctrina dominical, que esto sea fundamento de vida. No te avergüences de decir: yo pienso como piensa la Biblia. Otra cosa que podemos hacer: forma a tus hijos en la verdad bíblica antes de que el mundo venga a deformarles su mente. Y dicho sea de paso, y la escuela dominical que damos a tus hijos no queremos que sea un centro de entretenimiento espiritual.
Los maestros de niños, hermanos, tienen la consigna, tienen la encomienda de no entretener a los niños solamente, sino buscar de qué manera pueden meter las ideas doctrinales, bíblicas, en las mentes de sus niños mientras están ellos aquí en la iglesia. No te deslumbres con quien habla bonito. No te deslumbres con quien tiene buena retórica. No te deslumbres ni con los que exaltan las emociones y te hacen sentir que las emociones realmente te han hecho una conexión espiritual. Y tampoco te emociones con aquellos que te van a citar cuanto teólogo y cuanto libro y cuanto concepto parece, o cuanta idea parece elevada que nadie más se ha atrevido. Mi hijos, hermano, yo me acuerdo hace muchos años cuando vino un hombre hablando acerca de los códigos de la Biblia. ¡Ja! 3 días llenó el salón de un hotel ahí enfrente de Reforma. Los códigos de la Biblia, los códigos secretos de la Biblia. Y empezó a descubrir cómo ahí estaba la Tercera Guerra Mundial y el próximo presidente y el nombre del anticristo con los códigos secretos de la Biblia. Y ahí estábamos todos, hermano. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y sabes qué provocó? Que un montón de gente comenzara a comprar sus Biblias en hebreo y empezar a buscar los códigos secretos y empezaron a armar palabras, hermano. Un montón de estupideces y sandeces empezaron a descubrir ahí en los códigos secretos de la Biblia. Pero ahí estábamos todos. Años después este hombre, hermano, se autoproclamó apóstol y sigue enseñando un montón de tonteras, pero con una profundidad y con una capacidad, hermano, retórica, haciendo creer que él tiene el conocimiento más elevado que nadie más en la vida. Y ahí está. Sí, hermano, yo sé que a muchos les encantan las emociones y a muchos les encantan que les doren la píldora. Yo no voy a hacer ninguna de las dos cosas, hermano. Si tú sientes algo, que sea el Espíritu Santo el que te lleva a levantar las manos, a cantar, a danzar o a llorar. Y no pretendo tener una retórica para venderte algo, espejitos de metal, solamente para parecer que sea algo que tú no sabes. Yo quisiera que todos ustedes leyeran y que todos ustedes estudiaran. Termino. El historiador Eusebio relató en el siglo II una historia de un joven discípulo de Alejandría que estaba confundido por las corrientes filosóficas de su tiempo. Acudió a un viejo pastor llamado Pantenus y con el corazón turbado este joven le dijo: ¿cómo puedo defender el evangelio ante los sabios de este siglo? Se burlan de mí por creer en la cruz. Me llaman necio por afirmar la resurrección. El pastor anciano, con una sonrisa serena pero firme, le dijo: hijo, el evangelio no necesita defensa. Es como un león enjaulado. Solo atrévete a acercarte y abrir la jaula. Y déjalo libre. Y déjalo que ruja. La verdad se defiende sola cuando se proclama sin vergüenza. Aquel joven era Clemente de Alejandría, hermano, uno de los más importantes defensores de la resurrección de Cristo ante las herejías del siglo II y III. Así que, hermano, no necesitamos maquillar la verdad para que la verdad sobreviva. Necesitamos proclamarla con convicción para que pueda brillar ante la oscuridad de este siglo. No fuimos llamados a rediseñar la fe, hermano. Aquí está la fe completa. Fuimos llamados a cuidarla, a atesorarla y a conservarla. No fuimos llamados a agradar al mundo. Fuimos llamados a honrar al Señor, a pesar de nuestras caídas y de nuestras deficiencias. No fuimos llamados a razonar y a especular por encima de lo que ya está escrito. Fuimos llamados a postrarnos ante lo que sí ya entendimos bien de lo que está en esta bendita palabra. Ya dejemos de escuchar a las serpientes venenosas que nos dicen: con que Dios dijo, con que Dios ha dicho. ¿Y a poco crees que Dios no tiene secretos escondidos que no quiere que conozcas? La historia, la teología, la ciencia, la cultura
son útiles. Echemos manos de todo esto, pero subordinémoslo a la palabra de Dios. Si alguien te enseña algo que compite con la palabra de Dios, hermano, es un enemigo, es una serpiente disfrazada de ángel de luz. Así que, hermano, yo quiero terminar pidiéndote, no cedamos, no demos un paso ante sonidos que parecen académicos, pero ridiculizan la escritura. No cedamos ante predicadores que editan la verdad, que mutilan la verdad para no incomodar a los oyentes. No cedamos ante el deseo de ser aceptado y obtener likes y ser pastores buena onda, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo están, brothers? Hoy estuve a punto de venirme con una playera de cuello redondo y tenis fosforescentes, pero la razón me hizo entrar en equilibrio. La razón en este caso se llama Vanessa Cedillo. Porque dije, es que buena onda, ¿no? Hay que... No cedamos, hermano, ante la tentación de ser aceptados. Un predicador que complace al mundo es un traidor a su maestro. Estas palabras no son mías, las dijo Leonard Ravenhill. Así que, hermano, aunque parezca disco rayado, con todo amor te lo digo, oro, cierro mi Biblia, ya la cerré. Después de esto vamos a orar. ¿Qué debemos hacer? Vuelve a las Escrituras. Vuelve a las Escrituras. No a las modas teológicas, sino a la verdad eterna. La palabra de Dios, hermano, no va a pasar de moda. ¿Alguien tiene miedo de que pase de moda este libro? Entonces, ¿por qué cargas todo menos tu Biblia? Rinde tu mente a Cristo. ¿Estás aquí, hermano? Rinde tu mente a Cristo. La fe no es ignorancia. No, Dios no nos quiere ignorantes. Quiere que rindamos nuestra mente a Cristo y que todo lo que hagamos, estudiemos, aprendamos, lo hagamos con una mente cristocéntrica. Hermano, caminemos con humildad. La mente más aguda es la de Satanás. Y no te va a salvar el intelecto, hermano. Te va a salvar el Salvador crucificado. No te va a salvar saber más versículos bíblicos. No te va a salvar saber más conceptos teológicos. Te va a salvar, hermano, el Cristo resucitado.